En este nuevo paradigma que definido por distintos investigadores como evaluar para aprender, tenemos básicamente, si quieren, 7 ideas centrales en las que coinciden distintos investigadores que trabajan con este paradigma. El primero, hace un ratito lo mencionamos, que es la coherencia entre evaluar y aprender. Si yo enseño todo el bimestre, trimestre, parada hablando, no puedo venir el día del examen y traer un caso, porque la incoherencia va a generar fracasos en los estudiantes, no el grado de dificultad del caso. Al revés, trabajo con casos todo el cuatrimestre, todo el bimestre, todo el mes, y vengo 5 preguntas de memoria, ¿no?, para responder. Entonces, para poder entrar en la concepción de evaluar para aprender, necesito que haya coherencia entre cómo enseño y cómo evalúo. Y en ese sentido, acá hay como ejemplo, si yo trabajo con proyectos, casos, problemas o preguntas genuinas, no, ¿en qué año pasó tal cosa? ¿Por qué llueve? No es una pregunta que yo puedo contestar en 2 minutos, ¿está bien? Entonces, si trabajo en esta línea, mis evaluaciones van a tener que ver con esa línea. El ejemplo más típico hoy que está tan de moda, el aprendizaje basado en proyectos, cuando no está bien entendido pasan cosas como estas. Uno va a una escuela y los docentes dicen, nosotros trabajamos por proyecto. Ah, qué bueno, cuentan qué hacen. Y mañana tenemos prueba escrita. Y entonces uno dice, bueno, o te dicen, esta es la hora de proyecto. Y después tenemos matemática. Y entonces hay algo que no está bien entendido, porque si trabajo por proyectos y en serio y bien, la evaluación va a ir construyéndose a medida que se avanza con el proyecto. Y el producto final del proyecto va a tener un fuerte impacto en la evaluación, no una prueba escrita, sino aquello que el mismo proyecto previó, propuso, ¿no? Fíjense, debería poder poner en qué momentos voy a recoger, en qué momentos del proyecto, de la unidad voy a recoger información. Debería decir qué criterios voy a utilizar para evaluar. En ningún lado figuran los criterios. Debería decir qué instrumentos voy a usar. Puede ser un trabajo práctico, puede ser un ejercicio. El ejercicio que van a hacer hoy va a formar parte del conjunto de evidencias de evaluación. Y tampoco dice qué y cuándo voy a ofrecer retroalimentación a los estudiantes. Si todo eso estuviera en la columna, sería gordita la columna de evaluación y sería interesante porque estaríamos pensando la evaluación desde otra perspectiva. Segundo tema, necesitamos, los docentes, miren, Seidel es un experto en evaluación que tiene un capítulo muy lindo en un libro que dice, ¿qué harán los docentes con todos los papeles que juntan de sus estudiantes? ¿No? Y él imagina, dice, por ejemplo, a fin de año una linda fogata, porque la cantidad de papel es alta. Y la pregunta es, ¿por qué juntamos tanto? Si uno diría, si juntáramos menos, pero bien elegidas las piezas que voy a juntar de evaluación de mis estudiantes, tendríamos primero menos para corregir y tendríamos menos para hacer fogata, ¿no? Nosotros juntamos mucho por las dudas, por si tenemos que justificar la nota, entonces mejor tener 8 trabajos que 4. Pero en realidad si los 4 seleccionados están bien seleccionados, cuando yo planifico la columna de evaluación, me va a alcanzar con 4, porque los 4 deberían ser evidencias de los aprendizajes que quiero que ustedes logren. ¿Está bien? Entonces, me voy a preguntar, por ejemplo, ¿qué tendría que pedirles a los estudiantes que hagan para saber que están aprendiendo? Repetir, entonces hago un ejercicio de repetición. Buscar información, será un ejercicio de buscar información. O sea, ¿qué les tengo que pedir? No que repitan. ¿Qué les tengo que pedir que hagan y piensen para tener evidencias de lo que están aprendiendo? Obviamente, como nos damos cuenta, y necesito evidencias variadas. No pueden ser 4 evidencias escritas.
Necesito seguramente algo escrito, necesito algo oral, necesito algo del campo del arte, necesito algo del campo de la investigación, necesito diversidad, por eso mismo que decíamos antes, que los modos de aprender de cada uno de nosotros es diferente. Si ustedes son muy auditivos, los va a privilegiar que yo hable todo el tiempo. Pero si ustedes son visuales, por ejemplo, seguramente ayuda si traigo imágenes. Y si alguno es hiperkinético, estar todo el tiempo sentado no lo va a ayudar. Y si alguno es muy concreto, y yo le doy hablo y al revés, ¿no? Si uno es muy sintético, bueno, todo esto indica variedad de estrategias de enseñanza y variedad de evidencias que yo voy a recoger. Acá les puse un ejemplo porque me parece que a lo mejor ilustra, ¿no? Fíjense cómo pasamos de una evidencia de conocimiento declarativo a una evidencia que muestra comprensión por parte de los estudiantes. El tradicional sería en qué época histórica y dónde tuvo lugar la revolución industrial, cuáles fueron sus causas y consecuencias. Recordarán alguna vez haber respondido una pregunta del estilo. La cambiamos y les pedimos observar la película Tiempos Modernos, dirigida por Chaplin, y trabajar sobre las siguientes consignas. Y les pedimos así, que la 1 y la 2 son obligatorias para todos. Pero entre la 3 y la 4 cada estudiante puede elegir la que quiera. Entonces fíjense, la 1 y la 2 obligatorias dice, ¿a qué hace referencia el título de esta película? Si fuera un artículo periodístico, ¿qué otro título se les ocurre? Opciones. Pueden elegir en contestar, ¿qué relación tiene la película con el concepto de progreso trabajado en las clases sobre revolución industrial? O esta película es de 1936, ¿qué quiso mostrar Chaplin en ella? ¿Qué valor tiene una película como fuente para estudiar la historia? Puedes presentarlo en un póster, PowerPoint o podcast, en una grabación, en un audio. Las dos es para evaluar lo que supuestamente el estudiante aprendió sobre la revolución industrial. En la primera puede declarar aprendiendo de memoria del texto. En la segunda, aunque se aprenda el texto de memoria, si no entiende la película, si no puede hacer un análisis de la película, no va a poder responder. Pero obviamente si nunca miró película y yo no le enseñé a analizar películas, tampoco va a poder hacerlo. Va a responder desde el sentido común. Me parece que la película es buena, me parece que... ¿Se entiende? Pero estoy usando otro recurso que es una evaluación mirando un video, mirando una película y no respondiendo del texto de memoria, ¿no? Y lo último, para cerrar y abrir al diálogo, esta evaluación no solo es una evaluación formativa para los estudiantes, o sea, todo el tiempo nosotros hablamos de los estudiantes, también es para nosotros, para pensarnos a nosotros como enseñantes. Y volvemos a una de las primeras ideas, es que si yo quiero ser coherente entre cómo enseño y cómo evalúo, evaluar como proceso, evaluar compartiendo los criterios, haciéndolos públicos con ustedes y demás, me ubica a mí a repensar mis modos de enseñar, ¿no? A lo que decías al principio. ¿Cómo hago para cambiar no solo mi modo de enseñar, sino también mi modo de evaluar para hacerlo coherente con mi modo de enseñar? Voy a innovar en la enseñanza, como hago también para innovar en la evaluación. Si innové en la enseñanza y puedo mirar la evaluación dentro de mi propuesta de enseñanza, de este modo como fuimos construyendo, la evaluación va a quedar subsumida dentro de la enseñanza, del proyecto de enseñanza. ¿Se entiende? No va a ser aparte, tomo prueba escrita, sino a medida que voy avanzando en el proceso hay hitos donde los alumnos dan cuenta, responden, se responsabilizan por mostrar, y así voy a conseguir que esta mirada no sea solo sobre la enseñanza, sino también sobre la evaluación.